no del individuo, de la singularidad, porque una de las maniobras interesantemente micropolíticas que han sucedido es que singularidad se ha identificado totalmente como algo propio del individuo. Pero la singularidad de la experiencia no quiere necesariamente decir lo que es único en nuestra experiencia, no es necesariamente algo que está en un adentro que coincide con los límites de la piel individual, ¿no? Entonces esto es un fenómeno Y por ahí importante. llega usted a la noción de sujeto asociada vía Foucault a la de sujeción y a las determinaciones del saber y de poder. Sí. Y el sujeto como decía Foucault, como ejercicio de, entendido el poder como ejercicio de y no como un lugar abstracto en el sentido postmarxiano del término, ¿no? Exacto. De allí que el proyecto Foucaultiano, como yo lo leo, como yo lo entiendo, era un proyecto de ir demoliendo de a poco al sujeto de la filosofía, mostrando todas sus sujeciones, ¿no? Y su proyecto de máxima, en última instancia, era prescindir de ese sujeto. Pero no prescindir como lo hacía, por ejemplo, Althusser, que también quería prescindir del sujeto, pero estaba todavía un sujeto que lo iba a reemplazar, que era un sujeto un poco idealizado, lo cual es paradójico decirlo en el caso de Althusser, de un sujeto social, el sujeto de la ciencia, el sujeto en última instancia del partido, ¿verdad? Lo que pasa es que hasta donde he leído Althusser, diría que eso tiene más que ver con la crítica de la teleología histórica, ¿no? O sea, cuando él afirma la historia es un sujeto sin proceso, un proceso sin sujeto ni fines, lo que está en realidad criticando es la interpretación teleológica de la historia que presupone el triunfo necesario de la felicidad o ¿no? Sí. o de la concepción historicista que llevará a la sociedad comunista. Cierto. Y afirmar entonces, por otra vía, la necesidad de la acción y de la voluntad. Sí, sí. Lo de la voluntad es muy importante porque es un proyecto en buena parte voluntarista, con lo cual termina reuniéndose con proyectos históricos que, por cierto, no tienen nada que ver con el marxismo, por ejemplo, no lo podemos llamar proyecto, pero sí con la cosmovisión protestante, donde la voluntad reina indiscutidamente, ¿no? Usted hace constantes excursos a la etimología de las palabras, sobre todo a la griega, ¿no? Algunas veces a la judaica, que a mí la verdad se me escapa, yo ahí no estoy absolutamente vendido. Me ha llamado la atención que no haga una, por lo mucho que trabaja usted la noción de sujeto, ¿no? Sí. Y es la concepción, la noción griega de sujeto, que es el subjectum latino, sí. Es exactamente el hipokoimenon en latino, ¿no? Es decir, aquello que está debajo de y que permite predicarle algo, predicar es categorizarle, ¿no? Está mencionado por allí la idea de la sustancia, el subjectum como una sustancia, y cómo progresivamente, aunque el concepto se mantuvo, se fue justamente diluyendo progresivamente las cualidades concretas de esa sustancia. Pero se mantuvo, y este es uno de los modos en que en la teoría se afirmó este permanente reinado de lo abstracto, que el sujeto se parece mucho a una versión, el sujeto de la filosofía, que es el sujeto del psicoanálisis en última instancia y que es el sujeto que reina en la psicoterapia, es como una versión secular del Dios escondido trascendente, ¿verdad? Está siempre en un rincón presidiendo todo lo que pasa. Pero hay otra cuestión, es que la primera formulación, el hipokoimenon aristotélico, es una noción gramatical. Hay el hipokoimenon y el katagoreio, que es aquello que se dice de, es decir, los predicados, ¿no? En el mundo hay cosas que tienen entidad per se y otras que solo la tienen en función de. Los colores, por ejemplo, solo lo hay porque hay cosas de colores, ¿no? Sí. Entonces, como luego habrá toda una reflexión interesantísima sobre el lenguaje y la separación entre lenguaje y pensamiento, me ha llamado la atención que no hubiera, digamos, ese primer momento en el que Dios y el lenguaje se confunden, ¿no? Sí.
Bueno, yo me he centrado más que nada, es cierto que tomé algunas etimologías, pero en la historia del concepto de sujeto me interesó más que nada el proceso de dilución de lo divino, me interesó el modo como el concepto de sujeto avanza en la medida en que va habiendo una decadencia del concepto de Dios, ¿no? Hasta mientras Dios está moribundo, el sujeto se va haciendo cada vez más sano, podríamos decir, y crece mucho más. En paralelo con el reinado temporario del hombre con mayúscula, todavía no había feminismo en esa época, ¿no? Sí, pero como sujeto de conocimiento, es decir, la sujeto, ciencia va expulsando a Dios de la biología, de la historia, de la astronomía, sí, ¿no? Y va sustituyéndolo por ese un sujeto epistemológico. Sí, un sujeto epistemológico. También hago referencias a un antecedente del sujeto que es todavía no con el nombre de sujeto, pero sí la agencia responsable y la importancia que tenía para Santo Tomás, por ejemplo, el encontrar, el defender la idea de que el alma tenía que tener una identidad y que la identidad era muy importante porque era lo que permitía que algo fuera salvado. No hay nada que salvar si no hay una identidad más o menos claramente definida, ¿no?